Hola, espero que estén todos muy bien. Aquí estamos nuevamente en un video de recorriendo documentos. Esta vez nuevamente vamos a mirar, a recorrer entre todos, ¿cierto? Una norma nacional, la norma 1508, que es la norma de mecánica de suelos. También es una norma ya bastante añeja, ya tiene bastante rato, pero no todo el mundo la conoce. De hecho, mucha gente la desconoce. Vamos a mirarla a ver qué contiene. Pero antes de eso, voy a compartirles pantalla para mirar otra cosa porque me han pedido bastante o me han preguntado bastante por este asunto. ¿Cierto? Aquí les estoy compartiendo un sitio oficial de normas técnicas del MIMBU, donde está el listado de todas las normas que son obligatorias de acuerdo a la ordenanza, ¿ya? O sea, cuando usted le aplica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, entonces se hacen obligatorias estas normas. ¿Cuáles son las que están aquí? Todas estas normas tienen visualización gratuita, ¿ya? En principio no se pueden descargar porque no es formato PDF, pero tienen visualización gratuita. Bien, les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan meterse acá a cachurear un poquito, ¿ya? Bien, vamos directo entonces a las normas, a la norma que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Tenemos esta norma. La norma 1508 del año 2014 tengo acá. Dice geotecnia, estudio de mecánica de suelo. Bien, tenemos norma para el estudio de mecánica de suelo. ¿Qué cosas importantes dice esta norma? Siempre lo primero es el alcance. Vamos entonces, alcance. Dice, esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los estudios de mecánica de suelos para un proyecto u obra de edificación y urbanización. Lo anterior no excluye que se deban realizar análisis adicionales o específicos para situaciones singulares, como por ejemplo estructuras emplazadas en taludes o en su vecindad, áreas con riesgo geológico u otras. Bien, entonces, esta cosa básicamente dice qué es lo que tiene que cumplir la mecánica de suelo. Pero entre esas cosas, y claro, como no somos geotécnicos, o por lo menos no está enfocado a ellos el video, sino a los ingenieros estructurales de proyectos, lo que más nos interesa de estas normas en realidad es cómo nos afecta para un proyecto de diseño estructural. Vamos a recorrerlo un poquito, como siempre nos vamos a saltar las referencias y los términos y definiciones para ir directo a lo que nos convoca más adelante. Dice, el 5 dice, tipos de estudios de mecánica de suelo. Ah, hay distintos tipos de estudios. Démosle un minuto. Dice, estudio de mecánica de suelo, el 5.1. Su objetivo es determinar el comportamiento esperado del subsuelo por la acción de los esfuerzos producidos por una obra, ya sea, ya sea una estructura, una excavación, un movimiento de tierra, un túnel, etcétera, y por la acción de agua o cargas dinámicas. Incluye la determinación de los parámetros del subsuelo para el diseño de la obra con un nivel de seguridad adecuado para evitar el deterioro o falla durante su vida útil. Oiga, está pidiendo algo bien duro, está diciendo que los parámetros estén ahí y además que estén buenos. Es bastante, ¿ya? Adicionalmente, cuando corresponda, debe proporcionar la clasificación sísmica del sitio de emplazamiento de la obra. Bueno, en realidad casi siempre corresponde, ¿cierto? El 5.2 dice estudio preliminar. El 5.3, estudio especial. Ah, o sea, hay más cosas. No las voy a leer todas porque ustedes lo pueden leer, pero sepan que hay más cosas que el estudio de mecánica de suelo estándar. ¿Ya? Veamos en el 6, ¿qué dice? Estudio mecánica de suelo. ¿Qué se entiende por el estudio mecánica de suelo? Veamos el primer párrafo. Dice, el estudio mecánica de suelo incluye los trabajos de gabinete, de campo, de laboratorio y el informe. Ah, o sea, todo eso es el estudio mecánica de suelo, todo eso completo. La norma lo establece, no son entes separables, ¿ya? Probablemente nosotros como estructurales, el único que nos interesa es el informe, porque ahí se registran los parámetros de diseño. Pero sepan ustedes que es responsabilidad del ingeniero geotécnico, el mecánico de suelo del proyecto, hacer el resto de las cosas. Bien, excelente. Dice, esto es aplicable también a estudios preliminares como, perdón, a estudios preliminares como a estudios especiales. Ok, nada nuevo. Bien, el trabajo de gabinete inicial me lo voy a saltar porque está enfocado en el mecánico de suelo y no en el ingeniero estructural.
¿Cierto? Después, el trabajo de campo también me lo voy a saltar por esta vez, porque no es nuestro objetivo como ingeniero estructural, diseñador del proyecto o de la obra. Ensayo de laboratorio también dice lo que hay que hacer, pero para nosotros es bastante transparente. ¿Dónde esta cosa empieza a tener harta importancia para nosotros? Cuando hablamos del informe de mecánica de suelo, del seguimiento y de la validez del estudio. Estas páginas son lo que más nos interesa y me voy a dar el minuto de leerlas para que ustedes vean lo que dice aquí como texto normativo. Dice, con la información obtenida de los trabajos de gabinete y de campo, del informe del laboratorio y los requisitos del proyecto, el profesional competente debe ponderar la información a su disposición para así determinar las propiedades geotécnicas que permiten la modelación del subsuelo compatible con el tipo de obra. Ya, o sea, me da todos los parámetros a partir de lo que él haga. Por eso es tan importante esta parte, porque muchas veces llegan consultas de, oye, tengo un SPT, ¿qué hago? Nada. No tiene que hacer nada si usted es ingeniero estructural. El ingeniero geotécnico debe tomar los ensayos de laboratorio, procesarlos, poner los parámetros de diseño estructural en un informe y dárselo a usted. Esa es la forma. Otra cosa podría significar responsabilidades que estamos asumiendo y que no están dentro de nuestro alcance, por lo menos de manera inicial. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Cada uno con sus responsabilidades. Excelente. El resultado de todo el trabajo descrito se debe resumir en un informe de mecánica de suelo, con el contenido mínimo siguiente. O sea, menos que esto no puede tener un informe, de acuerdo a la autoridad. Veamos, alcance del informe. Excelente, siempre tiene que estar. Si tú dices, se debe definir claramente los límites de validez. Muchas veces nos falta. Entonces, alcance. En realidad, todo documento que nosotros emitimos debiera tener un alcance. ¿Ya? Bueno, descripción general, es obvio lo que es. Objetivo del informe, también súper importante, tanto como el alcance. Se debe indicar la finalidad del estudio. ¿Para qué lo está usando? Aquí también uno puede decir si esto es ingeniería de detalle, FEL 1, FEL 2, FEL 3, ¿cierto? Ingenierías conceptuales, ingenierías de construcción, bueno, lo que sea. Aquí también se detalla, porque no necesitamos el mismo nivel de profundización en los parámetros o de calidad en los parámetros para cualquier etapa del proyecto. ¿Ya? Sigamos mirando. Antecedentes utilizados. Bueno, aquí declara todos sus antecedentes. Trabajo de campo realizado, trabajos de laboratorio, descripción geológica, descripción geotécnica, parámetros de diseño. Y aquí la cosa se pone interesante. ¿Qué parámetros obliga el informe? Dice, se deben incluir los parámetros geotécnicos resultantes del análisis de los trabajos de campo y laboratorio. Ya no me dice tanto. Después dice J, clasificación sísmica del suelo. Ya, siempre tiene que estar la clasificación sísmica del suelo. O sea, no es necesario pedirla, es parte de esto. Recomendaciones de diseño. Y esta es la parte que a veces nos falta. Es parte del informe geotécnico entregar las recomendaciones de diseño. ¿Ya? Y voy a ver qué dice aquí. Se deben, no es opcional, se deben incluir las recomendaciones de diseño indicando los criterios utilizados y si corresponde las normas utilizadas, así como las consideraciones y limitaciones incluidas. Evidentemente, de acuerdo al proyecto que yo esté realizando, probablemente los parámetros que necesito son diferentes y probablemente lo que voy a diseñar, lo mínimo que voy a diseñar para el suelo son fundaciones. Fundaciones superficiales, fundaciones profundas, las que usted quiera. Pero voy a necesitar criterios de aceptación de esas fundaciones. Es parte del informe geotécnico el decirme cuáles son los criterios de aceptación. En general, nosotros nos vamos más por el lado de tensiones admisibles para distintos escenarios de funcionamiento de un proyecto. ¿Ya? Pero de todas maneras, es el informe el que me tiene que clasificar ese tipo de cosas. ¿Ya? Ok. Condiciones para ejecución de las obras. Probablemente al diseñador no le importa tanto, pero es relevante para el constructor. Y leamos a ver qué dice. Dice, se deben incluir las condiciones derivadas del estudio de mecánica de suelo para la ejecución de excavaciones, mejoramientos de suelo, compactaciones, cortes y terraplenes, depresión de napa, materiales a utilizar para relleno, procedimientos de control, los cuales deben ser parte integrante de las especificaciones técnicas de obra. Ya, o sea, básicamente cómo hacer los hoyitos en el suelo, cómo tener seguridad suficiente en los taludes y
probablemente también cómo hacer los rellenos, ¿cierto? Las compactaciones, los empréstitos, todas esas cosas que necesitamos para garantizar que los parámetros geotécnicos que nosotros vamos a usar para el diseño de nuestras fundaciones se garanticen. ¿Ya? Entonces, también es parte del informe de mecánica de suelo. Sépanlo, ¿ya? Muchas veces a nosotros nos faltan estas cosas en los informes, por eso se los digo, ¿ya? Seguimiento, perdón, me faltó el M, que se lo voy a leer. Dice, recepción de sello. El informe debe definir las condiciones de la recepción del sello de fundación de la obra. No siempre aparece eso, ¿cierto? Nosotros nos vemos obligados muchas veces a poner en los planos de ingeniería de detalles, ¿cierto? De estructuras, que el sello debe ser recibido por el ingeniero geotécnico responsable del proyecto, ¿ya? Pero eso debería estar en el informe de mecánica. Bien, el seguimiento me lo voy a saltar porque voy a ir a la validez, que esta es una cosa importantísima. Ya conocemos el contenido del informe de mecánica de suelo, el contenido mínimo, por supuesto. Y ahora vamos a la validez. Fíjense lo que dice la norma. Dice, el informe debe estar firmado por el profesional responsable. Ok, es bastante estándar. Pero mire lo segundo, dice, el estudio no es válido para una obra distinta a la indicada en el alcance del informe. Oiga, esta cuestión cambia todo. Esto es muy relevante. ¿Cuántas veces a uno le dicen, no, mira, te paso una mecánica de suelo que es de 10 kilómetros más allá, pero el suelo es el mismo? No, bueno, nosotros sabemos como personas técnicas, inteligentes, ¿cierto? Que eso es una burrada, ¿ya? Pero ahora usted tiene una norma que le dice que no puede usarlo. De hecho, aquí hay algo que es un detalle importante, que no solo se trata de que el informe corresponda al lugar de emplazamiento de su proyecto, que uno dirá, bueno, si tengo una mecánica de suelo de un proyecto anterior, pero que se desarrolló aquí mismo, la podré usar. Ok, eso puede ser razonable, pero no es formal. Aquí lo que le dice es que tiene que venir un ingeniero geotécnico responsable y decirle, tomo ese informe y yo, Juanito Pérez, te lo revalido, te lo firmo para el alcance del nuevo proyecto. Eso es lo que está diciendo acá, que usted necesita la revalidación de los informes de mecánica de suelo para cada proyecto que haga. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. El conocimiento avanza, los códigos avanzan, todo avanza. Por lo tanto, una mecánica de suelo que se hizo 20 años atrás, bueno, no necesariamente el suelo cambió, aunque pueden haber particularidades, ¿cierto? Sube la napa, baja la napa, hay un montón de cosas. Ya, pero no necesariamente el suelo cambió, pero lo que sí cambia es quizás la forma de evaluar los parámetros de diseño que usted necesita usar. Probablemente los parámetros mismos también son otros, o incluso hoy por hoy cambia la clasificación sísmica del suelo, sin lugar a dudas, ¿cierto? Tenemos una melcocha con los suelos que ahora pasan a ser clasificaciones de letra. Antes eran clasificaciones en números romanos y teníamos un suelo 3 en que todo cabía en suelo 3. Hoy día ya no. Hoy día tenemos una clasificación mucho más certera en base a parámetros dinámicos para la clasificación de los sitios. ¿Ya? Entonces, cuidado con esto. Quiero ser súper claro. Esta norma es hace rato una norma vigente por INN. Recomendación, úsela como la ocupo yo. Fácil. Cuando entrego mis bases de mecánica de suelo para licitar la mecánica de suelo o para contratar la mecánica de suelo, siempre pongo ahí qué es lo que quiero. Y el primer párrafo es decir, la mecánica de suelo debe cumplir con todo aquello que esté dispuesto en la norma chilena 1508 primero. Y después, listo, todas las cosas adicionales que a mí me parece que tiene que tener como mínimo. ¿Por qué es tan importante tener un documento para comprar la mecánica de suelo? Porque aquí no quiero herir susceptibilidades, pero esta cosa es así, ¿ya? Cuando uno compra una mecánica de suelos, lo más común es que la empresa geotécnica le entregue a uno el informe estándar que ellos venden. Y no es que esté malo. Comúnmente el informe estándar es suficientemente bueno, pero no siempre. ¿Ya? Entonces hay algunos proyectos que requieren más cosas. Y la única forma en que usted le puede decir al mecánico de suelo, oiga, usted no me cumplió con lo que yo necesitaba, es tener un documento con el cual yo le haya comprado el informe. Eso le va a permitir a usted pedirle que complemente el informe en la dirección de aquello que usted necesita en particular. Por ejemplo, si es un proyecto en que usted vislumbra que va a usar pilotes, bueno, tendrá que entonces poner en sus bases de mecánica de suelo para que se lo vendan a usted, que necesita las bases de diseño para pilotes de tal o cual tipo.
¿ya? Y el mecánico de suelo tendrá que incorporarlo en su informe de mecánica de suelo. Vislumbra que va a tener muros de contención. Bueno, entonces le piden el informe mecánica de suelo. Por favor, necesito bases de diseño para definir los empujes de mis muros de contención bajo tal o cual condición específica de funcionamiento. ¿Ya? Todas esas cosas se piden en las bases de licitación o en las bases de mecánicas de suelo para usted comprar un informe, ¿ya? Pero desde ahora para adelante, por lo menos, acuérdese que tiene que decir cumpla esta norma, la 1508, de ahí para adelante, ¿ya? Bien, voy a dejar el video hasta aquí para que no se me haga demasiado largo y nos vemos la próxima semana seguramente con otro recorriendo documentos. Que les vaya muy bien y, que no se me olvide, suscríbanse, háganse miembro, compartan y comenten, que parece que esa cosa le importa mucho al algoritmo de YouTube, sobre todo los likes. Así que ahora ya les pido derechamente que le pongan like a estos videos. Y bueno, yo creo que les gustan porque si no, no me estarían viendo, ¿cierto? Ya, bueno, eso. Nos vemos, que les vaya muy bien.